Hola, soy el pastor Pedro Villegas de Full Life y quiero invitarte a que oigas este mensaje. Espero que Dios te hable, pero sobre todo que lo pongas en práctica. Bueno, continuamos en nuestra serie de Conociendo y Viviendo al Espíritu Santo. Yo quiero saber quiénes acá, a través de esta serie, han podido conocer al Espíritu Santo. Yo te voy a ser sincero, yo lo he conocido más. Pero no solamente lo he conocido más, sino que me he dado más cuenta que no lo conozco todavía. A lo que me refiero es que es el Dios infinito, toma toda la vida, toda la eternidad, llegar a conocerlo. Pero ha sido una bonita aventura conocer al Espíritu, poderlo vivir, poder ver sus manifestaciones, poder ver cómo Él nos ama y se derrite con nosotros. Hay algunos que todavía preguntan y dicen, pero ¿por qué de pronto la gente se cae? ¿Por qué el Espíritu desciende así? ¿Por qué la gente se ríe? Y la respuesta es muy sencilla, porque si tú lo anhelas, Él te anhela más. Y yo pienso en cuando mis hijos llegan del colegio, yo estoy en la casa, y no importa lo que yo esté haciendo en ese momento, yo lo pongo a un lado y empiezo a anhelar que ellos entren al cuarto para yo abrazarlos, cogerlos a besos, a mordiscos. Me encanta morder a mis hijos. Me encanta jugar a que soy papá zombie con ellos. Y cuando yo empiezo a morderlos, a besarlos, entre más lo hago, ¿sabes qué pasa? Que más me dan ganas. No es como el comer, que tú comes y te quita el hambre, no, el darle amor a nuestros hijos cuando uno los ama, entre más tú los amas, más se te despierta las ganas de amarlos. Pero hay un momento en que mis hijos empiezan a empujarme de lado y a decirme como, ya, ya, papá, ya, ¿no? ¿Te pasa? Que no los quieres soltar y ellos ya te quieren soltar. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, así son ustedes conmigo. Yo no quiero soltarlos. Yo quiero seguir jugando, yo les quiero hacer cosquillas, yo quiero disfrutármelos completamente, pero en un momento que ustedes dicen, ya, 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 ya. La semana pasada, el domingo pasado, mi hijo Natán estaba de cumpleaños y el lunes siguiente el lunes pasado nos fuimos para su colegio y llegamos con donuts para celebrar su cumpleaños con todos sus amiguitos. Y cuando vimos a Natán, Natán estaba todo tímido. Y después yo le pregunté a Natán por qué estabas tan tímido y me decía, es que estaba con miedo de que tú llegaras a darme un beso enfrente de mis amigos. Oiga, así que se proponen romperle el corazón a uno, ¿no? Y uno dice, ¿qué tienen de malo mis besos? Y dice, nada, papá, son deliciosos cuando nadie más los ve. Y cuando él me dice eso, viene el Espíritu Santo a decirme, ustedes son así conmigo. Hay veces que se avergüenzan, porque sí, reconócelo. Tú estás viendo y en este tiempo en que hemos visto de pronto que el de al lado se pone a reírse y se cae, a veces tú te avergüenzas. Él dice, no te avergüences de mí, no te avergüences de mi amor. Habrá quienes se burlen, habrá quienes lo critiquen, pero tú no te avergüences de mi amor porque tú lo conoces. Y Él te anhela y Él te desea y es importante que tú lo entiendas. El domingo pasado hablábamos de los dones espirituales y la palabra don significa regalo. O sea que lo que estábamos viendo eran los regalos del Espíritu Santo y Él da los mejores regalos. Y esos regalos tienen un propósito, como lo veíamos, que es el propósito de equiparnos para nosotros hacer nuestro ministerio. Pero tener el don no necesariamente es tener la relación. Y vuelvo te lo repito, tener el don no necesariamente es tener la relación. No sé si tú tengas regalos que alguien te haya dado, pero tú ya no te hablas más con esa persona. Yo tengo regalos en casa que tú me podrías decir, ¿quién te regaló esto? Yo te podría decir, fulano de tal. Pero yo ya no me hablo con fulano de tal, él nunca me volvió a escribir, nunca me volvió a llamar, vive de pronto en otro país. El regalo continúa en mi posesión, pero la relación ya se acabó porque dejó de haber relación, dejó de haber intimidad, dejó de haber conversación, dejó de haber comunión. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros con el Espíritu Santo, que recibimos su don, pero no necesariamente tenemos una relación. Y no te dejes engañar. Cuando tú ves a alguien moverse con el don del Espíritu Santo, que eso no te lleve a creer que es una persona que tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque el don y la relación son completamente diferentes. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, acá está hablando Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios.
Hay muchos que creen que es simplemente hacer una oración, pero no sirve de nada si tú la haces con tus labios, pero no nace desde tu corazón. Porque acá nos habla a nosotros que es a través de la obediencia que se evidencia nuestra fe. Si tú crees en Jesús y le crees a Jesús, tú le vas a obedecer a Jesús. Siempre la desobediencia es el resultado de la falta de fe. Porque tú no le estás creyendo a Dios cuando Él te dice, tú haces lo correcto, tú me obedeces, yo te voy a bendecir. Porque si tú le creyeras que Él te va a bendecir, tú no estarías haciendo lo incorrecto o no. Porque además Él nos advierte, si tú haces lo incorrecto, te va a ir mal. Entonces tú no le estás creyendo que hay recompensa por la obediencia, ni consecuencia por la desobediencia, es falta de fe. Siempre la desobediencia es falta de fe. Y si hay falta de fe es porque tú no confías en quien lo está hablando. No le tienes credibilidad. Porque si en ese momento yo te dijera a ti, bueno, mira, te voy a dar $5,000 si tú limpias todo este lugar y tú me crees, tú dices dónde está la escoba. Pero si tú no me crees, tú ves al resto barriendo mientras que tú no lo haces. Porque sabes lo que se dijo, pero no crees que la recompensa es cierta. Y ese es el problema, que hay muchos que no le creen a Dios. Tú no le estás creyendo a Dios que si tú le obedeces serás recompensado y que si tú le desobedeces habrá consecuencias que tú tendrás que asumir. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea, de palabras, hasta le dicen Señor, Señor. Y dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Tenían el don de profecía. ¿Recuerdan el don de profecía? Ellos profetizaron, dice, en tu nombre expulsamos demonios, o sea, tenían autoridad y discernimiento de espíritus. Y continúa diciendo, hicimos muchos milagros, tenían el don de milagros. O sea, ¿se movían con los dones? Sí, pero mira, dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. O sea, tenían los dones, pero no tenían la relación. Porque el don te lo da el Espíritu por gracia. La relación crece por fe. Porque como tú tienes fe, empiezas a obedecer. Entonces no es que tú eres salvo por obedecer, no. Porque tú eres salvo, obedeces. Está completamente conectado lo uno con lo otro y por eso nos dice Santiago que la fe sin obras es una fe muerta, es una fe engañosa. Si tú crees, tus actos van a estar de acuerdo a lo que tú dices que tú crees. Ahora vemos que esas personas se movían con todos los dones, pero no tenían una relación con Jesús. Por su actuar, eran hacedores de maldad. Mira que Jesús dice en Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La amistad con Dios no tiene nada que ver con la forma en que tú le hablas, tiene que ver con la forma en que tú le obedeces. Entonces, si tú dices, no, es que el Señor y yo somos íntimos amigos, la pregunta es, sí, puede que sí seas íntimo amigo. Entonces debe ser una persona que buscas obedecerlo en todo tiempo. Ayer mi esposa estaba viajando, llegó esta mañana a las 7 de la mañana, mírela ahí sentada. Llegó a las 7 de la mañana de viajar toda la noche y acá está primera fila. Oiga, valiente, ¿no? Y ahorita que yo vi que nuestros padres nos tenían esa sorpresa, yo me volteé y le dije, ¿tú te imaginas donde tú no hubieras venido? Entonces también gloria a Dios, al Espíritu Santo, porque la hizo hacer, le dio la fuerza para estar viniendo. Pero entonces ayer me tocó un día con mis hijos y cuando yo estaba con mis hijos, yo entendí dos cosas. La primera de ellas entendí por qué el diseño de Dios es padre y madre, para que uno pueda hacer relevos cuando uno se le acabe la paciencia, ¿no? Porque la paciencia de uno no dura todo el día, no hay manera, ellos se la ponen a uno en práctica, desde que uno se despierta, ellos se arrancan a decir, bueno, vamos a acabar la paciencia, papá, a ver si lo logramos antes que ayer. Entonces cuando uno está trabajando en equipo, uno se le acaba la paciencia y uno dice, ya, cambio, y uno sale a la suplencia a descansar y entra la mamá con paciencia nueva y uno va entrando así. Entonces entendí por qué ese es el diseño, pero también entendí por qué las madres, cabezas de hogar, son mis héroes. Oiga, esas sí son las verdaderas Rambo, ¿no? O sea, ustedes son un Rambo. Que Dios les bendiga. Y siempre que usted vea a una mujer cabeza de hogar, ¿sabe qué? Dele mucho respeto. Déjele saber que ella es Rambo. ¿Cuál Silvestre Stallone? Silvestre Stallone con 2 chinos ya hubiera renunciado hacía tiempo.
Sí, es más difícil 2 chinos que un ejército en tu contra. Y, entonces, ayer al final del día a mí ya se me había acabado la paciencia. Contigo ya se me había acabado la paciencia. Es que se me acabó como a las 5 de la tarde. Sí. Como a las 8 llamé a mi suegra y le dije, por favor, relevo. Y ella vino, ¿no? No llamé a mi suegra, llamé a la abuela de mis hijos. Son dos cosas completamente diferentes. Una es una versión mejorada, ¿no es cierto? Ella es tan linda que ella no me dice, ahora sí, dígame los chistes. No, ella en ese momento ya me modela lo que es la gracia y la misericordia. Y llegó, se encargó de ellos y me dijo, ¿por qué no me llamaste antes? Y yo, pues hubiera sido bueno llamarla antes. Pero Natán se sentía muy mal porque además, sí, Abel nació ya educado. Dios nos lo mandó y usted no tiene que hacer nada, él ya está. ¿No? Él no hemos logrado disciplinarlo un día. Es como a ver si le encontramos una falla. No, mentiras. Y Natán, pues digamos que a él le gusta medirlo a uno, ¿no? Él vino con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo en uno. Entonces, al final del día se sentía mal y me dice, papá, perdóname, yo te amo. Entonces yo le dije a él, yo quiero que sepas que yo te amo aún cuando tú haces lo malo. Tú no tienes que hacer nada para que yo te ame. Ni hay nada que tú puedas hacer para que yo te deje de amar. Pero te voy a ser sincero, Natán. Cuando tú te portas bien, yo me siento amado. Porque cuando tú te portas bien, yo digo, yo soy importante para Él. Y lo mismo ocurre con Dios. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame. Ni hay nada que tú puedas hacer para que Él te deje de amar. Él ya te ama. Él ya te ama. El amor de un padre o un hijo es simplemente una pequeña muestra de lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Digo una pequeña muestra porque el amor de Dios es todavía mayor. El amor que Dios te tiene a ti, nadie jamás te va a amar de esa manera. Él se derrite por ti. Pero al mismo tiempo el Señor dice, cuando tú me obedeces, yo me siento amado. Porque ahí me doy cuenta que yo soy importante para ti. Y por eso Jesús dice, ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo les mando. ¿Y la amistad qué es? Es un amor correspondido. Porque si yo te doy amor y tú no me lo correspondes, ahí no hay amistad. Pero cuando yo te doy amor y tú me lo correspondes, crece una amistad. Entonces por eso el Señor dice, la amistad es un amor correspondido y la forma en que ustedes corresponden, mi amor hacia ustedes es por medio de obedecerme. Pero acá también entendemos que hay ciertas cosas que el Señor no tolera. Porque Él, antes de ser amigo, es Padre. Y hay cosas que Él no tolera. Tú puedes amar mucho a tus hijos, pero hay ciertos comportamientos que tú dices, esto está mal. Porque hay cosas con las cuales Dios no comulga, porque Él es el santo, santo, santo. Diga, Dios es santo, santo, santo. O sea, eso quiere decir que Él aborrece el pecado. Y aborrece el pecado por el daño que te hace a ti. De la misma manera que si nuestros hijos hacen algo que a ellos los pone en riesgo y les hace daño, tú vas a aborrecer ese algo, ¿no? Y te va a doler profundamente que tus hijos estén en dichas prácticas porque tú sabes que les haces daño. Y la Biblia es clara en que Dios es misericordioso y que está lleno de gracia, que su misericordia se renueva todos los días. En otras palabras, tú cada día que te levantas, la misericordia de Dios está a full, tanque lleno de misericordia. Pero la misericordia de Dios no habla de tolerancia al pecado, sino de su disposición para perdonarnos cuando nosotros nos arrepentimos. Y quiero que lo entiendas. La misericordia de Dios no es tolerancia al pecado. Es estar dispuesto a perdonarnos cuando nosotros nos arrepentimos. Dios no tolera tu pecado, pero Él está dispuesto a perdonarte si tú te arrepientes. Esa sí es su misericordia. Que en el momento en que tú dices, lo que yo vengo haciendo está mal, Dios te dice, ok, vamos a arrancar de ceros. Pero Dios no tolera el pecado. Pero está listo para abrazar al que se arrepiente y está dispuesto a dejarlo, porque el arrepentimiento no es me siento mal. No, de hecho el arrepentimiento, tú no tienes que sentirte mal por hacer algo para estar arrepentido. Tú simplemente tienes que estar de acuerdo con Dios en que está malo. Porque tú puedes coger y decir, bueno, pues yo hasta lo disfruto y me gustaría seguirlo haciendo, pero yo entiendo con Dios que está mal. Por lo tanto, lo dejo de hacer.
El arrepentimiento no es sentirse mal por lo que hiciste, es saber que está mal y decidir dejar de hacerlo. Y mira lo que nos dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera el que encubre su pecado. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Porque si tú todo el tiempo estás, Señor, perdón, 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 pero tú no lo dejas, eso no es arrepentimiento. De hecho, ¿sabes qué es en muchos de los casos? ¿Qué es? Remordimiento, porque el que es sorprendido haciendo lo malo, en ese momento, al ver las consecuencias, siente algo por dentro que es remordimiento. Lo que pasa es que el remordimiento produce cambios temporales. La persona cambia porque se siente mal por lo que hizo, pero después vuelve y lo hace. El arrepentimiento no tiene que ver con sentirse mal, tiene que ver con reconocer que está mal hecho y por lo tanto decidir dejarlo. Ahora vemos varias oportunidades en que Jesús reaccionó de una manera bien iracunda cuando él vio pecado. Un ejemplo de ellos, cuando llegó al templo y se encontró con que aquellos que estaban en el templo estaban usando el templo y la fe de las personas para robar. Cuando él vio que había otros aprovechándose de la fe de otros para enriquecerse, que estaban manipulándolos y que lo que estaban haciendo ahí era adorar el dinero, porque era lo que estaban haciendo. Porque la gente que llegaba al templo llegaba a hacer sacrificios de animales. Entonces en el templo lo que hacían era que vendían los animales para que la gente no tuviera que traer su sacrificio desde lejos, sino traían dinero y compraban ahí el sacrificio. Pero entonces lo que hacían era que lo vendían por encima del precio. Aprovechémonos que ellos tienen que hacer el sacrificio, se lo vendemos. Y entonces los maestros de la ley empezaron a decir que no se podía comprar con dinero romano, no tenía que ser hebreo. Entonces pusieron mesas de cambio de dinero, pero lo pusieron en una taza donde los estaban robando. Y cuando Jesús llegó y se dio cuenta que estaban usando la fe y todo lo de Dios para robar, en ese momento, en ese instante, vemos a un león lleno de ira santa y nos dice que cogió y hizo un látigo y que tumbó las mesas y que sacó a todo el mundo de ese lugar. Entonces nos damos cuenta que el Señor no toma a la ligera el amor al dinero, la manipulación y el abuso, el aprovecharse de la fe de las demás personas o el no respetar su templo. El templo para Dios es importante. Aquellas personas que dicen, no, es que esto simplemente es un edificio, lee la Biblia. Lee la Biblia, no es simplemente un edificio, es el templo, la casa de Papá Dios. Yo te voy a decir algo, yo espero que tú respetes mucho la casa de Papá Dios. Que tú, chicle, uy, no lo haces en tu casa, pero lo haces en la casa de Papá Dios, el que todo lo ve. El Espíritu Santo de Dios está viéndote hacer así. Nadie más vio, pero el Espíritu Santo de Dios te vio. Tiene que haber mucha falta de temor a Dios para no hacer eso. Uno tiene que cuidar. Yo espero que ustedes a sus hijos, si los ven haciendo algo, rompiendo las letricas, los adornos, que ustedes les hablen a ellos y les digan, esta es la casa de Papá Dios. Ahora, si tú ves que el hijo de otro lo está haciendo y ese otro está quieto, regáñalo tú. Regáñalo tú. Así la persona se ofenda. Pero yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos que cuidar lo que es de Dios. Y con una ira santa. Y acá nos damos cuenta que Jesús, en ese momento, ahí no mostró, el misericordioso. No. En ese momento, Él llega y saca a todo el mundo a punta de vara. Al que insiste en su maldad, le espera vara. Al que se arrepiente de su maldad, le espera misericordia. Vemos como Dios, por ejemplo, también habla del adulterio. Yo te voy a decir algo, para Dios el matrimonio es supremamente importante. Él no se lo toma a la ligera. Cada vez que tú ves leyes que está cambiando el matrimonio, mira, el matrimonio no es una idea del hombre, es una idea de Dios. Es sagradísimo. Entonces hay muchos que dicen, ay, pero ¿por qué le ponen tanto problema a los cristianos a que cambien el matrimonio? Porque es sagrado. Nació de Dios. Por lo tanto, uno como hombre no puede meterse a cambiarlo, ni tú puedes tampoco ensuciar tu mente para empezar a cambiarlo en tu corazón. No, tú tienes que entender que como Él lo diseñó, hombre y mujer, eso es sagrado. Eso no se puede tocar, es imposible que a nuestros hijos nos les enseñe algo diferente. Y el Señor a nosotros, el Señor defiende el matrimonio de una manera tan
profunda, que mira lo que nos dice acerca del divorcio. Nos dice que Dios aborrece el divorcio. ¿Tú quieres saber la palabra aborrece de dónde viene? Del ave que abandona su nido con sus crías ahí. Eso es aborrecer. La palabra aborrecer significa abandonar con horror algo. Y Dios dice, yo aborrezco el divorcio. Bueno, ¿fuerte o no? Pero tú también te das cuenta que Jesús dice que en caso de infidelidad, ahí sí que se divorcie. O sea que el adulterio es algo que Dios aborrece más que el divorcio. Entonces tú no puedes tomarte la ligera como, ya no coqueteé con alguien que no es mi esposo. Oiga, usted se está dando cuenta que Dios lo está viendo porque no solamente usted está respetando a su esposo, usted está respetando a Dios. Usted no le tiene temor. Usted no puede decir que usted es amigo de Dios cuando usted está en adulterio. O cuando usted está coqueteando con alguien que no es su esposo o su esposa. No lo tome a la ligera. Usted está haciendo algo que Dios no aborrece, sino que está por encima de su aborrecimiento. Entonces diría, no, por la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿sí? Usted se da cuenta que Jesús le dijo a ella cuando la fue a despedir, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. En otras palabras, mi misericordia te acompaña si acá queda esta práctica. Pero si tú vas y sigues practicándolo, olvídate. Te va a pasar algo peor. Estás haciendo algo que te hace un profundo daño. El Señor le dice, tu pecado, porque entonces hallarás perdón. El que confiesa su pecado y lo deja, halla perdón. El que lo encubre jamás prospera, está bajo maldición. La palabra maldición es justamente no prospera, va en decadencia. Bendición significa que lo mejor está por venir. Si tú estás bendecido, yo quiero que mires tu estado actual. Porque no importa en la cima que tú te encuentres, usted va para arriba. Dígale al de al lado, tú vas para arriba. Pero maldición, que es cuando tú estás en desobediencia a Dios, es no importa lo bajito que usted esté, usted va para abajo. Ahora, no le decir el de lado está para abajo porque eso no ocurre acá, eso ocurre en otras iglesias. Amén. Pero dice jamás prospera. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Dios no toma a la ligera el que toma lo de él y lo usa con perversidad. Pero ¿cómo es que alguien puede tener los dones y no tener una relación con Dios? Eso simplemente habla de la fidelidad de Dios. Porque mira lo que nos dice Romanos 11:29. Porque las dádivas de Dios, o sea, lo que Dios nos da, son irrevocables, como lo es también su llamamiento. O sea que una persona puede recibir los dones y continuar con los dones a pesar de no tener la relación. Sí, no le va a ir bien al final, pero sí. Entonces no te dejes descrestar por los dones, porque hay algunos que cuando llegan a un lugar y ven que se empieza a mover el espíritu, no te dejes descrestar. Porque Jesús dijo que se reconoce un verdadero cristiano es por su fruto. ¿No lo dice por su fruto? No dice por sus dones. Dice por su fruto. Por la relación y la amistad que tiene con Dios. Porque es una persona que conoce la palabra y la obedece, se esfuerza por obedecerla. No estoy hablando de perfección, porque todos acá somos pecadores, aunque nos propongamos ser perfectos. Todos nos equivocamos. A mí habría alguien ahorita que se me acercó y me dijo, pastor, me encanta el estudio bíblico porque además te conozco y sé que tú practicas todo lo que enseñas. Y yo le digo, bueno, espérate, yo me esfuerzo. Pero muchas veces tropiezo. Ahora, la agenda del corazón de uno sí tiene que ser el que yo voy a agradar a Dios. Y el que tiene esa agenda cuando se equivoca, tiene afán de ir a reconocer y ponerse en orden. Tiene afán de ir a reconocer y ponerse en orden. Entonces, yo ahorita hablé de Natán, de mi hijo, que ayer se me acabó la paciencia. Pero yo antes de montarme a predicar, yo tengo que ponerme en paz. Entonces yo lo llamo y me lo llevo a la oficina y le digo, tengo que hablar contigo. Entonces él esperando otra vez me va a decir a mí lo que yo hice mal.
Entonces yo le digo a él, y me le pongo a su altura, siempre que le vas a hablar a un niño, póntele a la altura, le digo, yo te tengo que pedir perdón, porque independiente, yo no fui paciente. Independiente de lo que tú hayas hecho, yo no fui paciente. Yo te hablé con impaciencia, Natán, perdóname, yo oré mal. ¿Sabes qué me respondió? Me dijo, yo sabía. Yo sabía que tú me ibas a pedir perdón. Uy, ¿sabes qué? Cuando me dijo yo sabía que tú me ibas a pedir perdón, me sentí bien. ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta que mi hijo sabe que su papá no es perfecto, pero está dispuesto a reconocer sus errores. Y el buen cristiano no es el que no comete errores, es el que es capaz de reconocerlos. ¿Sabes cómo se le llama a una persona que no reconoce sus errores? Orgulloso y altivo. Y la palabra de Dios que dice con el orgulloso y el altivo, ese es el que Dios no tolera. Entre más tú estés dispuesto a reconocer tus errores, Dios más te va a poder levantar. Porque el que está arriba comete errores a la vista de todos. Pero cuando todos lo ven cometiendo un error y él se arrepiente, en ese momento Dios muestra y dice, el cristianismo no se acerca de hombres perfectos, es de hombres, se acerca de un Dios perfecto, lleno de misericordia y gracia para perdonar al que se arrepiente. Y Jesús siempre lo dijo, Jesús andaba entre pecadores y entonces le decían, pero ¿qué haces tú entre pecadores? Y él decía, es que yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Así que cuando Dios te levanta y la gente se da cuenta que tú eres pecador, la gente dice, ¿no? ¿Nunca te han dicho, usted tan cristiano y haciendo eso? Se lo dicen a uno y es que cuando ven a Jesús con uno, todavía le dicen a él, ¿y usted qué hace entre pecadores? Y Jesús te abraza y dice, es que yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Entonces cuando te van a decir, usted tan cristiano haciendo eso, dile, es que Él no vino por los justos, Él vino por nosotros los pecadores. Ahora, estoy hablando del que se esfuerza por hacer lo correcto, no lo logra. No el que tiene un corazón rebelde. Jesús dijo, se le reconoce por su fruto. Yo creo que sabes qué es un fruto de una persona. Mira a su familia. Mira a su familia. El mejor fruto que tú puedes tener con alguien es mira su matrimonio y mira a su familia. Porque nosotros podemos llegar a la iglesia a parecer perfectos o no. Pero en la casa no se ven apariencias. En la casa, mujer, tú te quitas el maquillaje. ¿O no? El jean levanta nalgas. No, olvídate, ahí sí Newton. Ahí sí Newton te dice, de eso hablaba yo. ¿No? Esas cosas que ustedes me hacen decir, no le digo. En la casa se caen todas las máscaras. En la casa somos los que somos. Entonces, como en la casa tú eres el que eres, lo que crees que en casa está evidenciando quién tú eres. Es imposible que tú tengas una hermosa familia si tú no eres temeroso de Dios. Y por eso la palabra cuando nos habla en Timoteos de todas las calificaciones que debe tener un obispo, un siervo de Dios, siempre nos habla de calificaciones que a la larga son su casa, su hogar. Y dice que el que no gobierna bien su casa, que no pretenga gobernar bien la iglesia. Entonces tú quieres saber el fruto de una persona, mira su matrimonio, mira sus hijos, mira su familia, ahí te vas a dar cuenta. Porque ahí está creciendo lo que se está sembrando. Y la Biblia dice, si ustedes me temen y hacen lo correcto, yo bendeciré sus hijos y hasta 1000 generaciones. Pero si ustedes me desobedecen, entonces sus hijos y hasta una 3ª y 4ª generación vivirán maldición. Entonces a la larga, en la casa, si está creciendo bendición es porque hay obediencia y hay temor de Dios. Si está creciendo maldición, ya sabes el fruto. No es por la forma en que el hombre de Dios predica, no por la forma en que se mueven los dones espirituales, es por el fruto. Es por el fruto, el que nadie puede esconder. Ahora, Gálatas nos habla a nosotros del fruto del Espíritu Santo. Entonces ya hemos visto que los dones del Espíritu Santo, ¿se acuerdan de los 9 dones? ¿Sí? Ahora nos habla a nosotros del fruto del Espíritu Santo. Nos habla de un fruto, pero de 9 características que tiene este fruto. Y nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cuántos? 9. 9 dones, 9 características de un fruto. Ahora, los dones hablan del regalo de Dios, del poder de Dios. El fruto del Espíritu habla de tu carácter. Tu carácter. Los dones hablan de la fidelidad de Dios para darnos un equipamiento para el ministerio. Pero el fruto habla de tu carácter, que lógicamente es obediencia a Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolla el fruto? Porque también viene el tema de quién quiere tener estas características en su vida. Amén. ¿Cómo se desarrolla el fruto? Ahora, no es el fruto de tu esfuerzo, porque no dice el fruto del esfuerzo del creyente es amor, alegría, paz. No dice el fruto del Espíritu. En otras palabras, si es el fruto del Espíritu, es porque la semilla que está sembrada, ¿quién es? ¿Cuál es? ¿El Espíritu o no? Porque el fruto de la pepa de aguacate, ¿qué es? Un aguacate. Intentémoslo con otra fruta. ¿Entendiste el punto o no? O sea que el árbol de aguacate, las ramas no pueden decir, oh, mira lo que crecí con mi esfuerzo. Usted no hizo nada. Fue la vida la que desarrolló a través de sus ramas. Entonces, el fruto del Espíritu no es el fruto de tu esfuerzo, es el fruto del Espíritu. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para que el Espíritu Santo de Dios dé fruto a través mío? Y Jesús lo dijo, el que está separado de mí no puede dar fruto. En cambio, el que está pegado a mí. Eso nos muestra a nosotros que el fruto del Espíritu es el resultado de vivir una intimidad con el Espíritu. La intimidad es acercarnos. ¿Sabes qué es intimidad? Intimidad es ver dentro del corazón. Por eso a la relación sexual se le llama un acto íntimo, porque es lo más íntimo que alguien te puede ver y por eso está reservado solamente para el matrimonio, porque es lo más íntimo que puede llegar a ocurrir. De la misma manera, la intimidad con Dios es cuando nosotros nos acercamos a Él y logramos verlo a Él y nos desnudamos delante de Él sin que haya máscaras. La intimidad, o sea, la intimidad con Dios es acercarnos de una manera correcta, invirtiendo nuestra relación con Él. Y esto es lo que produce el fruto. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas intimidad con alguien, tú eres influenciado por esa persona y empiezas a parecerte a esa persona. Aunque no te des cuenta. Porque si tú de pronto desarrollas una amistad con alguien de esas en las que ya se le pasa de arriba abajo con esa persona, sin tú proponértelo, tú empiezas a parecerse a esa persona. El resto nos damos cuenta. ¿O no viste, por ejemplo, cómo Cheo y René empezaron a vestirse los dos igual de corroncho? ¿Ah? La misma camisa hawaiana horrorosa los dos. Claro, empezaron a pasar tiempo juntos. Ahora, tú dices, ¿quién es Cheo, quién es René? Busca ahorita los dos más corronchos. Porque a ti se te pega, tú empiezas a andar con un amigo que le encanta el café, a ti te empieza a gustar el café. Tú empiezas a andar con un amigo que le encantan los gatos, busca mejores amistades, no sea que te empiecen a gustar los gatos. Pero tú empiezas a pasar tiempo con alguien y te empieza a impregnar ese alguien. Lo mismo ocurre con Dios, cuando tú empiezas a tener intimidad con Dios, sin tú ni siquiera darte cuenta, tú empiezas a parecerte a Él. Cuando te pasó que cuando tú empezaste tu relación con Dios, a pasar tiempo con Él, la gente a tu alrededor te decía, es que usted ya no es el mismo, usted cambió. A mí mis amigos me lo decían y yo nunca me había propuesto cambiar. Pero yo empecé a pasar tiempo con Él y empecé, es que usted está raro, usted ya no es el mismo, ya ni siquiera habla igual. Claro, estaba siendo influenciado por aquel con quien yo estaba teniendo intimidad. Mi Señor, mi Padre, el Espíritu de Dios. La intimidad hace que nosotros nos parezquemos a aquella persona con la cual estamos teniendo intimidad. Y el fruto del Espíritu es parecernos al Espíritu Santo de Dios. Porque a la larga, el aguacate saca todo ¿de qué? De la pepa. Por eso cuando tú permites que sea el Espíritu el que está sembrado dentro de ti, te vas a parecer a Él. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31 dice,
eviten toda conversación obscena. Yo quiero que tú pienses en eso. Evita toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien, dígale de lado, no agravies al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron señados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Mira, la palabra agraviar, ¿quieres saber lo que significa? De todas formas te lo voy a decir, así no quieres, pero bueno. Significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Eso es, y nos dice no agravien al Espíritu Santo, o sea, nos dice eviten toda conversación obscena, porque cuando tú hablas obscenidades, tú ofendes con dichos hechos al Espíritu Santo, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad y todo lo de él. Y él no merece eso. Pero continúa también diciendo, no agraven el Espíritu Santo con el cual fueron señalados para el día de la salvación, de la redención, abandonen toda amargura. ¡Wow! Cuando tú te amargas, cuando tú andas en esos días que estás como una dinamita andando, y además buscando fósforo porque quiero estallar. Eso no pasa acá, ¿no es cierto? Pero el Espíritu me está deshonrando. Cuando tú andas con ira, con enojos, con gritos, con calumnias. Mira, algo terrible, las calumnias son terribles porque es que Jesús es la verdad. El diablo dicen que es el padre de la mentira. Y toda forma de milicia, tú ofendes con esos hechos al Espíritu Santo de Dios, atentando contra su dignidad, su honor y su credibilidad. Pero tú tienes que entender que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Dígale de al lado, el Espíritu Santo de Dios es una persona. Porque una persona tiene tres cosas. Una persona tiene voluntad, que es la capacidad de decidir. Y eso es lindo porque como él tiene la capacidad de decidir, quiere decir que cuando tú le oras a él, lo que tú le pides, está influenciando lo que él decide. ¿Sabe la pena orar? Sí. Pida para ver si el Espíritu Santo de Dios dice, ok, sí, para que me deje tranquilo. Pida. Pero también una persona tiene emociones, que es tristeza, alegría o enojo. O sea, su corazón, de acuerdo a la forma que nosotros lo tratamos y lo que nosotros hacemos, produce emociones. Y una persona tiene también intelecto, que es la capacidad de pensar, conocer y razonar. Ahora, cuando tú entiendes que el Espíritu Santo de Dios es una persona, tú logras comprender que todo lo que tú hagas está produciendo algo en él. Igual que ocurre con cualquier amigo. Tú andas con un amigo y todo lo que tú haces produce algo en él, ¿o no? Con nuestras esposas. O sea, mi esposa es una persona. Ella tiene emociones. Una vez al mes me lo deja claro. Ella tiene intelecto. Ella tiene voluntad. Y cuando yo camino con ella, yo por ejemplo sé que yo no puedo hacer chistes de ella cuando estamos en público. A menos que esté predicando, entonces ya no puedo hacer nada. No puedo hacer chistes donde ella se sienta humillada. Si ella hace algo y yo cuento, miren lo que hizo, y cuento algo que ella hizo, chistoso, no por hacerme reír, sino un despiste, yo sé que yo la acabo. Entonces, yo ya sé que eso ella la hace sentir, porque yo sé que es una persona, yo antes de actuar, yo pienso en lo que mis acciones van a producir en ella. ¿Por qué me interesa estar bien con mi esposa? Porque yo le voy a decir algo, un buen día es un día también en el que uno está bien con su cónyuge. Porque si usted está peleado con su cónyuge, no importa en dónde usted esté, en lo que está haciendo, usted la pasa aburrido.
Eso es el peor día. Entonces yo quiero que entiendas que el Espíritu Santo de Dios también es una persona, tiene voluntad, tiene emociones, tiene intelecto. Entonces lo que tú haces cuando tú estás con Él y como tú estás con Él todo el tiempo, hace que crezca intimidad o lejanía. Hace que crezca. Mira, yo puedo ser el más lindo con mi esposa todo el día, levantarme, darle besitos, decirle que es la mujer más hermosa del mundo, le hago el desayuno, camino con ella, la oigo, la acompaño a hacer sus vueltas, la llevo al mall, le regalo cosas en el mall. El mejor de los esposos y ella feliz, feliz. Pero si yo llego por la noche, o yo llegara por la noche y cuando estamos acostados, yo sacara una revista pornográfica y me pusiera a mirar otras mujeres, ¿yo qué estaría haciendo? O sea, usted borró todo lo que hizo todo el día, ¿o no? Usted borró todo lo que acaba de hacer todo el día porque usted la acaba de agraviar. O sea, usted la acaba de irrespetar. Usted le robó el honor, la dignidad con dicho acto. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo de Dios. Porque tú puedes salir de la iglesia, yo te amo, levanto los brazos, pero tú sales y pones una de esas series en Netflix, donde además el Espíritu Santo de Dios está en todo lugar. Entonces tú lo estás poniendo al lado tuyo, vamos a ver esta serie. Que él empieza a verla y él se empieza a sentir respetado. Que tú le estás irrespetando su honor, su dignidad, incómodo. ¿Tú cómo esperas tener una intimidad con Dios cuando haces eso? Tú tienes que crecer en conciencia de que el Espíritu Santo de Dios está contigo todo el tiempo y que todo lo que tú haces o lo honra o lo deshonra. O lo respeta o lo irrespeta. Todo lo que tú haces hace que crezca entre ustedes dos intimidad o distancia. Y hay muchos que se creen que son íntimos del Espíritu Santo de Dios, pero están haciendo constantemente cosas que a Él lo insultan. Si nos dice que ni siquiera nosotros hagamos parte de conversaciones obscenas, porque eso lo respeta a Él. Hay conversaciones que tú no deberías participar de ellas. Nunca participes de una conversación que haga burla, que respete algo de Dios. Que tú sabes, yo no tengo que decirte acá cuáles son las conversaciones. No hagas parte. No, pero es que si yo me paro y me voy, la gente se va a sentir mal. Ahí está el tema. De que a ti te interesa más agradar a las otras personas que agradar a Dios. Dale el primer lugar a Dios. Párate, ni siquiera los culpe, no les diga yo me voy porque ustedes son hijos del diablo. No, simplemente párate y vete. La Biblia es muy clara de que Dios es misericordioso y que Él renueva su misericordia cada mañana. Pero eso no quiere decir que tu pecado no afecta a tu relación con Dios, sino que Dios está listo para perdonarte, para volver a construir intimidad si tú decides volverte a Él dejando tu pecado. Dios no se alegra por la muerte del malvado. Dios nunca dice, ya, finalmente se murió ese desgraciado. Nunca. Él se alegra cuando un malvado se aparta de su maldad. No importa lo que tú hayas hecho en toda tu vida, si tú te arrepientes y dejas tu maldad, Dios te recibe con brazos abiertos. Y tú podrías decir, no, pero es que yo he hecho cosas terribles. Tú vas a decir algo. Pablo, antes de ser llamado, se dedicaba a matar a los hijos de Dios. Ahora, yo creo que la peor de las ofensas que nos podrían hacer a cualquiera de nosotros es que alguien mate a uno de nuestros hijos, ¿o no? Eso sería lo más difícil para tú perdonar, ¿o no? Y entonces Pablo más adelante dice que Dios lo llamó a él justamente para que se manifestara la grandeza de su gracia. Y a través de eso Pablo te está diciendo, si a mí que asesiné a los hijos de Dios, Dios me perdonó y me dio intimidad con Él, no existe un pecado que Dios no esté dispuesto a perdonarte si tú te arrepientes. El Espíritu Santo de Dios quiere que tú lo conozcas, crezcas en una relación con Él. Ahora, del Espíritu Santo de Dios tienes que conocer las siguientes cosas. Te voy a hablar de varias cosas que son el Espíritu Santo de Dios y que Él hace en nosotros. Primera, Él nos convence de pecado y nos muestra la salvación. Segunda,
Él nos sella para el día de la redención. Tercero, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuarto, nos da vida. Quinto, nos da el amor de Dios. Sexto, nos permite tener comunión con Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios no podrías tener comunión con Dios. Séptimo, nos da poder. Octavo, nos da dones espirituales. Noveno, nos libera de toda influencia demoníaca. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios que gracias al Espíritu Santo de Dios Satanás no te puede tocar. Y que si hay una opresión le toca huir. 11, nos sana de toda enfermedad. 12, desarrolla su fruto en nosotros. 13, nos da alegría, paz y justicia. 14, nos da valentía. ¡Wow! 15, nos dice qué decir. 16, nos enseña todas las cosas. 17, nos guía. 18, nos unge. 19, nos consuela. 20, nos fortalece. 21, nos recuerda todas las cosas. 22, nos aconseja. 23, nos permite interpretar lo espiritual. 24, nos revela las profundidades de Dios. 25, nos muestra la salida de la tentación. 26, nos enseña a orar. 27, nos da unidad. 28, es imprescindible en nuestras vidas. Para Romanos 8:26 nos dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. O sea, ¿qué más hace el Espíritu? Es nuestro ayudador, es nuestro colaborador. Cuando el hombre fue creado y le fue entregado un propósito, Dios lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, cogió y dijo, él no va a poder cumplir con el propósito solo. Le va a quedar grande. Dios le va a hacer una ayuda idónea. Y entonces nos entregó a la mujer. Ahora, cuando hay esa unidad, olvídate, ya tú cumples con el propósito. Pero de la misma manera, cuando el Señor nos entrega nuestro propósito sobre la tierra, Él nos mira y nos dice, no va a poder solo. Entonces le voy a dar un ayudador. Y por eso el Señor les dijo a los discípulos que antes de salir a predicar, les dijo, esperen porque si salen sin Él no podrán ser efectivos. El Espíritu Santo de Dios es tu ayudador, es tu colaborador. Para todo lo que tú haces, tú le puedes tomar la mano y decir, bueno, ayúdame. Cada vez que yo voy a hacer algo que yo sé que es más grande que yo le tomo la mano y digo, ayúdame. Me ha tocado hacer cosas impresionantes. La otra vez me tocó ir justamente en nombre de la ciudad, porque soy el presidente de la Asociación de Pastores de la Gran Miami, de todo el sur de la Florida. Entonces me tocó ir a enfrentar a una congresista que había pasado una ley, nos ha pedido apoyo, pero había pasado una ley que apoyaba el matrimonio homosexual. Entonces nos había pedido ayuda a nosotros y ahora estaba yendo a hacer eso. Entonces me toca a mí ir en representación de la iglesia a hablarle. Cuando estaba allá, hablarle a políticos, wow, intimida, ¿no? Y en inglés. Yo speak in English, entonces, y en inglés. Y cuando estamos ahí, esa mujer empieza a hablar y empieza a moverse un espíritu de intimidación impresionante. Yo podía ver cómo todas las personas que estaban presentes empezaron a doblegarse a lo que ella decía y empezaron a ceder, o sea, terminaron pidiéndole perdón a ella. Y yo nada más le oraba al Espíritu Santo. Y le decía, tú estás conmigo, tú eres mi ayudador, tú estás acá. Tú estás acá conmigo. Y de pronto sentí que el Espíritu Santo de Dios descendió y le empezó a hablar a esa mujer, que esa mujer simplemente quedó completamente desbaratada. Y en un momento fue medio a levantar su voz y entonces el Espíritu Santo de Dios inquietó a la persona que está al lado mío y le dijo, tenga mucho cuidado porque usted le está hablando a la autoridad espiritual de esta ciudad. Y esta mujer quedó como, yo lo he respetado. Yo le dije, sí, si me toca subir mi tono de voz para hablar, usted me está respetando, así que escúcheme.
Oye, y le dije todas las verdades en ese instante. Y de pronto yo vi las personas alrededor mío y decían, este tan jovencito, porque sí, entre los pastores soy el más jovencito y de los presidentes de la historia de la asociación, el más joven. Y al final me decían, tú eres un león. Y mi esposa a mí me decía, yo creí que tú no ibas a hablar, pero no hablaste tú ni siquiera, habló un león. Yo dije, sí, porque Él es mi ayudador. Él es el que hizo que David viera pequeño a un gigante. Él es el que hizo que Pedro y Juan vieran como nada al que estaba inválido. Una invalidez, sanémosla. Él es tu ayudador y tu colaborador. Tú no tienes pues que estar solo. Él está para ti, contigo. Él ha venido a ayudarte. Todo lo que tú vives lo puedes vivir de la mano de Él. Él está para ayudarte a reconquistar tu matrimonio. Él está para ayudarte a reconquistar a tus hijos que se han ido con rebeldía. Él está para darte sabiduría en el negocio que te ha puesto. Él está para apoyarte a pesar de que no hables bien la lengua y la necesites hablar. Él está para abrir las puertas que tú por ti solo no podrías abrir. Él es tu ayudador, Él es tu colaborador. Tú lo necesitas a Él para vivir, lo necesitas a Él para avanzar, lo necesitas para conquistar, para cumplir tu propósito, para estar pleno. Porque sin Él estamos perdidos, incompletos, vacíos. Pero acá está lo más lindo de todo. En Lucas capítulo 11, versículo 11 dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? Yo te voy a dar un consejo, no te salgas en este momento del templo. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Padre sabe que tú necesitas al Espíritu Santo para poder vivir. El Padre sabe que tú necesitas al Espíritu Santo para cumplir con tu propósito. El Padre sabe que si tú sales sin el Espíritu Santo, tú vas a ser devorado por Satanás y por este mundo. El Padre sabe que sin el Espíritu Santo tú no podrías jamás vencer las obras del maligno. No podrías saber todo lo que necesitas saber. No podrías ser efectivo en lo que Él te quiere efectivo. El Padre sabe que sin el Espíritu Santo tú eres bastardo, porque es el Espíritu Santo el que te lleva a nacer de nuevo para ser llamado hijo de Dios. El Padre sabe que sin el Espíritu Santo tú no podrías tener una revelación de lo espiritual ni una comunión con Él. El Padre sabe que tú necesitas al Espíritu Santo y por eso dice que si tú se lo pides, pero dice que se lo tienes que pedir, Él te lo va a dar. Y si el Padre dice que se lo dará a quien se lo pida, es porque a quien se lo pida, el Padre le dará el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que entiendas que el Espíritu Santo de Dios no se tiene que ganar, se tiene simplemente que disponer para recibirlo. Porque hay algunos que dicen, bueno, entonces tengo que merecerlo. Tú no tienes que merecerlo, es un regalo que Dios te quiere dar. Si tan solo tú por fe decides decirle, dame el Espíritu Santo de Dios. Hay varios que han visto como el Espíritu Santo de Dios se ha derramado en otros y el Señor te dice, ¿por qué más bien tú no me lo pides? Porque lo tengo para ti. Está para llenarte, está para que lo vivas, no es para unos cuantos, es para quien lo pida. No es la voluntad de Dios que tú vivas sin el Espíritu Santo. Es la voluntad del Padre darte el Espíritu Santo que siempre esté contigo si tú se lo pides. Ahora hay algo que tú tienes que entender, que una vez que estés dado, Él siempre está contigo. Pero al mismo tiempo que una vez que tú lo recibes, no lo debes agraviar.
debes cuidar la intimidad. Debes ser pendiente y cuidadoso de lo que haces, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que hablas. Debes crecer en intimidad con Él. Debes amarlo, debes honrarlo. Debes vivir con Él y para Él. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Espero que Dios te haya hablado y que pongas en práctica todo lo que Él te ha dicho. Si vives en Miami, te invito a que nos visites. Y bueno, si vives en otro lugar, cuando vengas por Miami, pasa y danos un saludo. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Queremos saber de ti.